Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Querétaro y estoy muy contento, me siento muy honrado porque está mi padre con nosotros en este podcast. Y la verdad, nunca he hecho yo un podcast con él, hemos servido tantos años juntos en el ministerio, pero pues estas cosas modernas no se conocían cuando nosotros empezamos en la obra de Dios y estamos en un seminario, un panorama profético en Querétaro, y quiero darle la bienvenida a mi padre, al doctor Armando Alducin. Pa, ¿cómo estás? Muy bien, Alan, gracias por la invitación. Estamos aquí muy contentos de que nos invitan pues de vez en cuando, ¿verdad? Pero aquí estamos. Sabes que no necesitas invitación, Claro. ¿verdad? Sí, hemos estado muy ocupados pero siempre me da muchísimo gusto venir a ministrar la palabra de Dios aquí a Querétaro Gracias a Dios. y darme cuenta que la iglesia ha crecido, que hay una disposición magnífica, maravillosa, excelente de todos los servidores, que están muy bien organizados ya, muy bien coordinados, y pues todo esto alegra mi corazón. No, pues gracias a Dios, pues ha sido una enseñanza de toda una vida contigo. Mis primeros 20 años viviendo contigo, viéndote cómo predicabas en tus primeros tiempos en las sierras, en la sierra de Guerrero, Sí, cuando frontera con Oaxaca. en Oaxaca. Estábamos muy chiquitos, teníamos 5 o 6 años de edad, y pues el ministerio ha sido nuestra vida, ¿verdad? Así es. El ministerio ha sido nuestra vida. No de todos los hijos de los pastores es el llamado a servir a Dios. Y eso es importante que muchos hijos de pastores también lo sepan, que no todos sus hijos son llamados al ministerio, pero en mi caso sí Dios me llamó. Dios me llamó desde muy chico, desde que me fui a Marcoma, en Oklahoma, y sabía que yo quería servir a Dios. Pero yo tenía un papá que es un predicador tan admirado, tan con un carisma de Dios y con una unción de Dios tan hermosa, que a mí me daba miedo predicar, porque decía, yo no soy como mi papá, ¿verdad? De hecho, a mí me daba mucho miedo pararme delante de la gente, y tú me ponías a dar devocionales. Me decías, dales un devocional antes de predicar. Pero bueno, cuéntanos acerca de cómo está la familia. Me estás contando tan hermosamente ya de tus nietas y tus nietos, ¿verdad? Pues sí, sigue creciendo la familia, ¿verdad? Ahorita estamos encantados, Marta y yo, con nuestros dos últimos nietecitos, Ana Sofía, que ya tiene 3 años, Luis Emilio, que tiene 8 meses, y estamos muy contentos, aunque vienen en Toluca y nos van a visitar a veces a Dallas. Acabamos de tener a Natalia hace una semana con nosotros ahí en Dallas. Llevo a los 2 nietos. Marta no ha podido salir ahorita de casa porque está atravesando una enfermedad que les sigo pidiendo a ustedes que oren por ella. Pero estos nietecitos, dice el dicho que son el postre de los abuelos, los nietos. Así que estamos felices, contentísimos con ellos, y darnos cuenta que estos niños pequeños vienen, pero con todo, Sí. Vienen zumbando de veras. Así que pues todo muy bien, gracias a Dios, Alan. No, gracias a Dios, Caleb ya está con nosotros allá en Dallas. ya. Salem, nuestra hija, también ya está en el ministerio. Ellos están encargando de todo lo que son las redes sociales, la coordinación de mis eventos, en nuestra página Armando Alducin Ministries, todas las conferencias en YouTube, etcétera, etcétera. Así que me da muchísimo gusto también que podamos tener más de la familia involucrados en la obra de Dios. Sí, pues podemos ir casi, bueno, primeramente, como dice mi padre, oremos por Martita y tengámosla en nuestras oraciones por su salud. Sabemos que Dios va a hacer una obra poderosa en ella, preciosa. Martita, desde aquí te enviamos todo nuestro cariño, un beso, nuestras oraciones, te amamos, te extrañamos, y gracias a Dios de veras por tu vida, porque eres una mujer idónea, ¿verdad? Eres la ayuda idónea de mi padre, y se puede decir mucho de ti, de todo lo que has hecho en el ministerio, pero detrás
no detrás, junto a ti ha habido esa gran mujer que es Así Marta, es. que te ha sostenido, que te ha aguantado, que ha orado por ti, que ha sido tu escudera. Y precisamente pues la extrañamos mucho ahora que estás aquí y ella no pudo venir. Caleb pues, es mi hermano menor, Caleb es mi hermano menor, Salem, mi hermana del medio, ¿verdad? Y gracias a Dios están también, digo, no todos sirven como pastores, otros sirven en otras áreas del ministerio. Caleb está en las redes sociales, ¿no? Está en tus redes sociales. Él se encarga de todas las redes Ajá. sociales, nosotros. Sí, porque yo sé que tú no eres de redes sociales. No, para nada. Nunca me meto en las redes sociales. Y Yo. voy a decir algo, mi papá no sabe ni cómo abrir un Instagram. Así es. Así que gracias, y las redes sociales son tan íntimas que no puedes dejársela más que a alguien que de verdad es parte de tu intimidad. Y pues qué bueno que tener a mi hermano, que él esté haciendo tus redes, y Salem, y esté subiendo, y lo hace de manera extraordinaria. Sí, gracias de manera extraordinaria. ¿Y ya cuánto tiempo tiene Caleb ya contigo, mi hermano, viviendo en Dallas? Ya, un año apenas. Un año. Sí, muy poquito. Menos de un año. ¿Y él se encarga de tus videos? ¿De qué se encarga? Ya estamos grabando también en la casa. Ya tenemos ya bastante equipo porque precisamente es más fácil para mí ya comenzar a grabar en la casa que estar yendo a Toluca, donde tenemos las oficinas y es donde grabamos, y también en enlace, pues Dallas está en enlace, las oficinas principales de enlace. Cada miércoles tengo una entrevista en enlace, así que pues estamos tratando de aumentar la producción, Alan, ¿verdad? De videos, hay mucha demanda, la gente está muy ansiosa de conocer lo que está pasando, sobre todo a nivel profético. Sí, y sobre todo que antes tenías que ir cada 15 días, viajar a México. Así es. Y llegar a la ciudad más alta de México, que es Toluca, que son 3,000, ¿qué me decías? 3,200 metros. 3,200 metros sobre el nivel del mar, y Dallas está, pero aquí, casi el nivel del mar, ¿no? Claro, como 1,000 más o menos. Más o menos. 900,000. Entonces, pues es maravilloso que desde Dallas ahora puedas grabar con Caleb y tener tus estudios de grabación. Y con Salem. Y los estudios de enlace también que estás haciendo cada semana. Pues qué bendición, de verdad que para ti se facilita más podernos compartir la palabra a tantos miles y tantos millones de personas. Claro. Sobre todo los tiempos proféticos que estamos viviendo ahora, que si tú lo pudieras resumir, lo que está pasando ahorita en Siria, lo de Donald Trump, has dado unas conferencias muy, muy edificantes acerca del futuro de Estados Unidos. Y también te oía que decías que no tanto lo de Hezbollah ni lo de Hamas, porque Dios no menciona esos grupos terroristas en su palabra, pero Siria sí. Aun cuando menciona la palabra de Hamas, por ejemplo, la palabra de Hamas en el hebreo aparece en Génesis 6, versículo 11 y 12, y se traduce como violencia. Entonces la palabra Hamas significa los violentos en hebreo. Y tiene otra connotación en el árabe y en el arameo. Pero claro que Hezbollah significa el partido del pueblo, también es porque Hezbollah es un grupo terrorista que fue formado en Egipto después de que Yasser Arafat comenzó a formar la Organización Mundial para la Palestina, o la Organización para la Palestina, con el grupo de Hamas, que fue en la ciudad de Gaza. Y ya después el grupo revolucionario o las guardias revolucionarias de Irán formaron al grupo de Hezbollah, que significa el partido del pueblo. Y ayer mencionabas que si hay algo que es muy bíblico es lo que está pasando ahorita en Siria. Completamente. ¿Por qué? Bueno, es muy importante que nosotros sepamos, y esto es para la información de todo el público, ¿verdad?, que el anticristo va a surgir en la zona geográfica de lo que era la antigua Babilonia, que estamos hablando de lo que es la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates, donde supuestamente estuvo también el huerto del Edén. Entonces, esta zona territorial de la Mesopotamia abarca Irak, Siria e el Líbano. Y qué coincidencia que en este momento, estamos en noviembre del año 2024, exactamente la turbulencia, el conflicto mayor, la olla express, se encuentra en Siria.
Entonces el anticristo surge entre las naciones actuales de Siria y de Irak, que en el Antiguo Testamento no estaban divididas. O sea, lo que es Siria e Irak era la Babilonia, el imperio babilónico, que casi después se levantó el imperio asirio, que fue el primer imperio de la historia que comenzó a perseguir a Israel. Entonces actualmente, pues el presidente Assad no ha querido él abandonar el poder. Rusia tiene la base naval más importante en el Mediterráneo, cerca de Siria, y por eso Rusia ha protegido durante muchos años al presidente Bashar al-Assad de Siria, porque no le conviene a Siria que ninguna nación pueda intervenir y quitarle esta zona estratégica naval de Putin. Entonces, ahora que han entrado los rebeldes y los que están en contra del presidente Assad, que se han unido junto con los turcos, con Turquía, y que están tratando también de poder derribar y derrocar al presidente Assad, Estados Unidos, lo acabamos de leer hoy en la mañana, ya se retiró. El presidente Trump le avisó, ¿verdad? Aunque no es presidente todavía oficial, le acaba de decir al presidente Assad, no te vamos a defender más, ¿verdad? Vamos a dejar que las cosas sigan igual. Y esto nos habla que el grupo rebelde islámico, cuando tome Siria, que lo van a tomar bíblicamente, está preparando el terreno para el anticristo, porque este es el área, el caldo de cultivo que se necesitaría para que el anticristo pudiera surgir y comenzar a manifestar su gobierno. Entonces, todos estos eventos son muy importantes, Alan, porque nos hablan la cercanía del tiempo en que nos encontramos. Más que cualquier otro acontecimiento que hemos visto en los últimos meses. Así es, porque si el anticristo surge de esa zona, de ese territorio y de esa zona geográfica, y ahorita Siria, que es el área donde el anticristo va a surgir de acuerdo a Daniel 8, a Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 35. Bueno, hay cantidad de pasajes donde se le menciona al anticristo como el asirio. Entonces esto es importantísimo de notar y cobrar conciencia que cerca estamos ya de las finales profecías y de que la historia ha llegado a un punto culminante, como la Biblia lo profetizó hace más de 2600 años. Ayer me mencionabas que Asiria es una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad. Por ejemplo, la ciudad de Damasco, por ejemplo, está a 40 kilómetros de Israel. Es de las ciudades más antiguas de toda la humanidad, Damasco, que es la capital. ¿Y qué relación tendría? Porque preguntan mucho, y en la Biblia se menciona en Isaías 17, una destrucción total de Damasco y dice que no sería más, ¿no? Entonces, platicábamos ayer de las dos destrucciones que ha tenido Damasco en el pasado, pero se ha vuelto a levantar, ¿no? Exactamente. Esta profecía en el capítulo 17 de Isaías dice, Damasco dejará de ser ciudad. O sea, históricamente, en el siglo VIII antes de Jesucristo, el imperio asirio atacó Damasco, pero nunca, no acabaron con la ciudad. Nunca, nadie ha destruido en la historia la ciudad de Damasco. Después vinieron en el siglo XII, XIII después de Cristo, las famosas cruzadas, que también entraron a Siria y entraron a Damasco, pero tampoco la destruyeron. Y en Isaías 17, versículo 1 y 2, dice claramente que iba a ser destruida la ciudad. Entonces, es propio, ¿verdad?, poder decirlo y con mucha certeza de que tal vez este año, el próximo año, se cumpla esta profecía bíblica. Wow. Entonces, bueno, yo creo que todos nos damos cuenta de todo lo que está pasando en el mundo, que queda poco tiempo. Así es. Sobre todo, mencionabas ayer el tiempo de Israel y el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia no es el tiempo de Israel, el tiempo de Israel no es el tiempo de la iglesia. Exactamente. Dios ahorita está tratando con su iglesia y ahí yo te podría también preguntar, ¿de qué manera sabemos que viene un arrebatamiento y creemos en el arrebatamiento? ¿De qué manera Dios está tratando con su iglesia en estos últimos días de la iglesia? Los gobernantes, como Jesucristo lo anunció en sus evangelios, que tienen la tendencia, todos los gobiernos, de enseñorearse de las naciones, de tratar de llegar a una dictadura total. Y no desde Nimrod, el primer rebelde en Génesis capítulo 10, que dirigió
la edificación de la Torre de Babel, su ambición era esa, ¿verdad? Levantar una torre que llegara al cielo. Y es lo que el hombre ha tratado de llegar al cielo, de hacerse Dios como Dios, sacando de la ecuación a Dios. Y así toda la historia está manchada. Vemos Salomón también que pierde su reino porque comienza a involucrarse con demasiadas mujeres. Vemos nosotros también David que tuvo 10 mujeres. Y así podemos nombrar a todos los emperadores, a todos los reyes, Aníbal, Napoleón Bonaparte, Alejandro el Magno, en nuestro siglo pasado, ¿verdad? José Stalin, Nikolai Lenin, Adolfo Hitler, Benito Mussolini. Todos estos líderes han tenido un propósito: apoderarse del mundo. Primero conquistar su nación, extender esto, y hemos llegado al final donde se han encontrado Rusia con Estados Unidos. Pero ahora no solamente ya son dos naciones, porque la tecnología nos ha mostrado que vivimos por primera vez en la historia la época donde un solo hombre puede gobernar el mundo. Todavía hace 10, 15 años no se podría decir que un solo hombre podía gobernar el mundo, pero hemos crecido en la tecnología y en la ciencia de una forma tan acelerada que es el tiempo en el que este hombre, que es el anticristo, ya puede gobernar el mundo por medio de la cibernética, por medio de las computadoras, por medio de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tiempo que vivimos es el más importante porque ahora esto ya está planificado, ya está pavimentado, ya está desarrollado para que pueda este hombre tomar el poder. Te repito, hace 5 o 10 años todavía era imposible que esto pudiera ser una realidad. Y con respecto a la iglesia, como Dios está tratando con la iglesia en estos tiempos, porque ayer me comentaste algo muy importante, que es increíble que hay gente que no es cristiana, que está haciendo una luz en el mundo y que está hablando de la moral y cuando es responsabilidad, dice la Biblia que somos la sal de la tierra, la iglesia es la luz del mundo y la iglesia ha estado callada. Muy buen punto, Lan, porque desgraciadamente yo puedo decir los últimos 30 años o tal vez más, ¿verdad? 30, 40 años, la iglesia comenzó únicamente a meterse bajo 4 paredes, tener sus servicios los domingos, estudios, etcétera, etcétera, y se nos olvidó que los líderes espirituales, los que Dios nos ha llamado para poder ser o pastores o dirigentes o líderes de la Grey, debemos estar conscientes de lo que está pasando en el mundo. Entonces, la mayor parte de los acontecimientos mundiales, por ejemplo, cuando invadió Putin Ucrania, todas las iglesias preguntaban qué pasa, qué relación hay o qué relevancia tiene con las profecías bíblicas. Hay pastores que nos podían explicar y no había nadie que pudiera explicar bíblicamente qué estaba sucediendo, aunque podemos decir que hay unas profecías amarillistas en la que cualquier evento ya se usa para que está en la Biblia, y esto es un extremo de las profecías bíblicas. Pero, por ejemplo, la invasión de Putin con Ucrania era 100% bíblica, porque en Ezequiel 38 se profetiza la invasión de una nación del norte que se va a venir contra Israel, y se les llama que van a venir del terreno de Magog. Dice Gog en tierra de Magog. Y cuando examinamos la historia, Magog ocupa toda la zona junto al mar Caspio y al mar Negro, que comienza con Ucrania. Es interesantísimo esto. Y tenemos a Kirguistán, Uzbekistán, Abikistán, todas estas naciones o repúblicas que se separaron en 1991 del comunismo, que fue el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética. Ahora son las naciones que van a formar, y por cierto, todas son islámicas. Esto es otro punto muy importante. Son las naciones que van a formar las naciones o el gobierno del anticristo, que incluye Turquía, que incluye Armenia y que incluye las naciones del norte de África, Libia, Sudán, Etiopía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, esta vinculación de naciones que estamos viendo actualmente en una alianza, nos muestran claramente que nos encontramos realmente en un punto de la historia donde ya la Biblia nos muestra que no sabemos el día y la hora, pero la trompeta está sonando desde el cielo, como los atalayas dicen en el Antiguo Testamento: toquemos trompeta. Y si no sabemos lo que está pasando como líderes, ¿cómo podemos alertar a la gente?
los atalayas en el Antiguo Testamento los ponían en las torres de los castillos, y ellos eran como vigías que veían desde lejos. Cuando veían, por ejemplo, mucho polvo, ahí viene un ejército, sonaban trompeta, y abajo en el castillo todos se preparaban, porque estaban todos trabajando, y de repente dejaban todos las ollas de cocinar, y dejaban todas, hasta las mujeres, y armémonos, porque están tocando trompeta, que viene un ejército contra nosotros. Eso es lo que es un atalaya, es un vigía. ¿Quiénes somos esos atalayas en el Nuevo Testamento? Nosotros. Y cuando no nos preparamos y no estamos viendo lo que está pasando en el mundo, y como tú dices, Dios está levantando ahora a personas, a politólogos, a personas muy estudiadas, como por ejemplo Agustín Laje, Nicolás Márquez, Jordan Peterson, que por cierto ya se convirtió a Cristo, gracias a Dios. Ben Shapiro es judío, pero todavía no se ha convertido, que están muy adentrados en lo que está pasando sin que ellos se den cuenta que está en la Biblia. Yo tuve una conferencia hace poco con Agustín Laje y me impresionó el paralelismo que él tiene con su último libro, El Globalismo, que por cierto lo recomiendo, con lo que está pasando bíblicamente, porque la Biblia habla de un globalismo al cual el mundo va a llegar. Entonces, qué increíble, como acabas tú de mencionarlo, que Dios levanta personas que realmente no sean nacidas de nuevo o no sean cristianas, aunque Agustín Laje, ¿verdad?, cree en Dios y él parece que es católico, pero él tiene una conciencia impresionante políticamente y filosóficamente de lo que el mundo está atravesando. Y cuando yo platiqué con él, ¿verdad?, pues nos dimos cuenta que coincidimos, y por eso me encantó poder entrevistarlo. A mí me encantó verlos juntos, a Agustín y a mi padre. Yo lo conozco hace ya unos años atrás, y si nos estás viendo, Agustín, quiero juntarlos muy pronto, que pudieran hacer algo, porque como dices, la iglesia está para alumbrar, ¿verdad? Claro. El mundo, y de verdad que felicitamos lo que tú haces, y junto con tu equipo de trabajo, con lo que hacen y la luz que están siendo en tanta oscuridad. Y bueno, tú hace rato... Aunque no es una luz espiritual, es una luz política, ¿verdad? Bueno, están alumbrando. Es muy importante eso, de distinguir. Sí, hemos estado orando mucho por ti, Agustín, y te queremos, de verdad, te apreciamos, porque es como él dice, también una batalla cultural, ¿no? Exactamente. Y está... es lo que está siendo atacada la cultura. La agenda progresista. Pues ve a Trump, cómo están el mundo en contra de él. Nadie tiene idea, Alan, permítame que te interrumpa, lo que comenté anoche en la conferencia, nadie, o sea, muy poca gente tiene idea de la descomposición cultural y moral y filosófica a la que llegó Estados Unidos bajo la actual administración de los demócratas. Muy poca, los mismos americanos no tienen idea de esto. Hace poco también Dios ha permitido que un historiador como Francisco Gil White, que es un gran historiador, yo lo oigo muchísimo porque es un experto en la historia del Medio Oriente. Decía Francisco Gil, cuando yo he dado conferencias en las universidades de Israel, los mismos judíos no tienen ni idea ni de lo que está pasando. O sea, esto es increíble, extraordinario, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de esto, porque Estados Unidos llegó a una descomposición moral que nadie se dio cuenta. Y si no hubiera Dios intervenido para que Donald Trump pudiera tomar ahora el liderazgo, el timón del barco de Estados Unidos, yo le decía a Dios, Padre Santo, si vuelve otra vez a reelegirse el Partido Demócrata y esta señora Kamala Harris se convierte en presidente, Señor, ven por nosotros, ¿verdad? Porque las oportunidades para predicar van a ser nulas completamente, y aquí va a acabar con todo el cristianismo y con toda la cultura cristiana. Así que en la misericordia de Dios, mira lo que Dios hizo. Entonces, abramos los ojos para darnos cuenta, como tú dices, lo que Dios está haciendo. Como dices, Dios ha usado hasta instrumentos que no son salvos en la historia de la humanidad, porque de alguna manera Dios los usa para abrir los ojos de tanta gente. Pero el mensaje de la cruz de Cristo sigue siendo el mensaje que cambia, transforma vidas. Estados Unidos ha abandonado la cruz, ha abandonado a Dios. Así es. Se alejó de Dios, no han tomado en cuenta a Dios. Y la descomposición viene precisamente, creo que desde que quitaron la Biblia en las escuelas, la adoración de las escuelas. El aborto. Y ahora esta nuevo... si hubiera quedado este gobierno actual de Biden y Kamala, institucionalizaron y oficializaron el matrimonio gay. Y
y la ideología de género a los niños. En las Y escuelas. las operaciones quirúrgicas Sí. para transgénero Iba para una... e iban a legalizar la pedofilia el año que entra. Ya estábamos así que ha sido un acto de misericordia de Dios. Completamente. Podríamos decir que podemos respirar tantito y saber que podemos seguir predicando el Evangelio. Aprovechémonos de esta oportunidad. Podemos seguir predicando de Cristo. Estaba recordando, hace rato mencionábamos que tú no te metes a las redes sociales, sin embargo, eres demasiado conocido en las redes sociales, pa. Desde acá hasta la montaña de Argentina, pues ¿quién no te ha escuchado o ha escuchado un mensaje tuyo? Pero si tú te das cuenta a lo largo de todos estos años, porque creo que tienes 46 años en el ministerio. 47 cumple este año. 47 años tienes en el ministerio. Ya estabas desde esa época que tú empezaste adelantado a tu época. Te voy a decir por qué. Cuando no existían ni los CDs ni los cassettes, habían los discos. Y tú empezaste de 33 revoluciones. Tú empezaste tu ministerio siendo un evangelista. Tenías en gran admiración a Billy Graham. Conociste a Billy Graham, estuviste en un par de ocasiones con Billy Graham. Y él inspiró tu vida. Y tú comenzaste el ministerio de Vida Nueva para México, que luego se convirtió muchos años después en Vida Nueva para el Mundo. En el 91. Pero no era una iglesia, era una organización evangelística. Y tú eras evangelista itinerante, visitabas otros países. Y el primer paso tecnológico que tú diste, adelantado a todos los pastores y evangelistas de su época, fue grabar un disco. ¿Te acuerdas? Que se llamaba El matrimonio, la Biblia y el sexo. Exacto. ¿O estoy equivocado? Era el tema, ¿verdad? Ese y otro que se llamó La juventud, la Biblia y el sexo también. El sexo. Fueron 2 discos de 33 revoluciones. Ajá, de este tamaño el disco. Ahí lo tengo todavía. Sí, lo tienes Lo tengo guardado de recuerdo. ¿Tú lo oyes? No, pero ¿dónde? Hay que comprar un tocadiscos. Pues sí, creo que ya no existe. Sí, ahí todavía los venden en las pawn shops, ¿no? Ándale. Pero ya estabas adelantado. Y luego, es que tú mencionaste que la iglesia tiene que salir de sus 4 paredes. Porque a veces nosotros los pastores no salimos de nuestras 4 paredes y creemos que nuestro ministerio nada más es eso. Cuando Dios nos mandó a hacer luz. Claro. Y empezaste luego con los cassettes. Así. Unos años después empezaste con los cassettes. Me acuerdo tu primera reproductora de cassettes, que una hermana te ofrendó, me acuerdo, unas Telex. Creo que era la marca Telex. Era una sola, de 1 por 1. Y te acuerdas que tú les ponías y yo les ponía las etiquetas. Y era una de hacer cassettes y vender cassettes. Y la gente estaba muy hambrienta de Dios. Pues estamos hablando que México es un país que entró el evangelio hace 150 años. No tiene más de eso, por ahí, 170 años. A lo mucho. Todavía en los 70s, 80s, cuando comenzábamos así a evangelizar un poco más fuerte, en conferencias en los hoteles, tú hablabas y decías en México, soy pastor, y te preguntaban que dónde estaban tus chivos. O sea, no tenía la menor idea de lo que era un pastor, porque el evangelio en México llegó a la clase baja, no a la clase media ni a la clase alta tampoco. Entonces, hasta los 70, 80 el evangelio en México comenzó a llegar a la clase media alta. No, decías, soy pastor, te decían, ¿y de qué vives? Exactamente. Porque no era... ¿Dónde estaba tu rancho? Ajá, ¿dónde estaba tu rancho, no? Cosa que en Estados Unidos un pastor es una persona de lo más distinguido, de lo más apreciado. Claro, muy respetado. Exactamente. Y de hecho, el pastor cristiano evangélico en esa época que tú dices, no era bien visto en México. Para nada. Creían que éramos unos pobres incultos, no preparados, exactamente. Y que era un trabajo para él que no fue a la escuela, que no estudió, que no se preparó. Y era el concepto que se tenía antes del cristianismo en nuestro país. Exacto. Entonces, el primer sermón que tú diste en toda tu vida
fue de escatología. Cuéntanos. Porque Bueno, unos que negarán que llevas unos años hablando de profecías bíblicas, pero creo que tu primer sermón fue del rapto, ¿no? fue de la O tribulación. de la tribulación, que ni sabías que era tribulación, pero... Bueno, me cayó un folleto, Ajá. ¿verdad?, en Estados Unidos porque íbamos a visitar varias iglesias antes de estoy hablando de 1980, 79, 80, 82, por ahí más o menos, y me cayó un folleto y entonces me invitaron a una iglesia a predicar. Antes yo predicaba en estudios bíblicos en casas Ujú, y tenemos estudios bíblicos. Ahí comenzó la iglesia en ujú, nuestra casa, ujú. una casa que nos prestaron también. Ajá. Y Ujú, entonces me invitaron a un mensaje y dijeron, vamos a juntar como 50 personas. Para mí fue un auditorio tremendo ujú, en la sala de una casa. Y mi primer mensaje fue la gran tribulación, ujú, porque estaba yo fascinado con las profecías bíblicas ujú, y desde que me convertí me atrajo muchísimo, muchísimo, ujú, tanto la escatología como la apologética, ujú, que es la defensa de la fe. ujú. Yo me acuerdo mucho acompañándote a tus campañas evangelísticas en iglesias, en mercados, Eh, y me acuerdo que tenías un mensaje que yo lo recuerdo, eh, lo tengo tan grabado en mi corazón, acerca del armamento nuclear de Rusia y de Estados mm, Unidos, ¿no? Y hablabas de la Tercera Guerra Mundial, y eran temas que todos se quedaban, pues es que nadie nos habla de eso, ¿no? exacto. En esa época no existía quien predicara de eso, que en Estados Unidos siempre ha habido Sí, maestros de todo eso, pero en América Latina es increíble y creo que uno de las razones, podría yo pensar, que tú has dedicado parte de tu ministerio es hablar de profecías de escatología, profecías bíblicas, porque hay una mucha ignorancia de eso, demasiada. Y hay un mucha. amarillismo profético Uf. como no te imaginas. Y Las ahora redes, resulta que todos son youtubers y escatólogos y hablan sí, de profecías bíblicas y no saben, muchos de ellos no saben absolutamente una nada. cantidad de barbaridades que están Sí. predicando. Ujú, Que el anticristo es este, que el anticristo es aquello, que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, es increíble ujú. todo lo que se habla en las redes sociales. ¿Y tú crees, hablando de todos, muchos de estos youtubers, les hablamos youtubers, a los que en YouTube tienen un programa y por tener rating y por tener Claro, seguidores, eh, es muy fácil grabar? claro, Puedes poner un teleprompter, puedes conseguir la información, la mejor información que tú quieras y aparentar ser un gran maestro, exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, a lo que voy es que la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, Ujú, sabiendo que recibiréis mayor condenación. claro. O sea, la condenación que va a venir sobre muchos de ellos que realmente ni han profundizado en la Biblia, no han estudiado la Biblia, caen en una condenación. Y más que nada, ¿sabes por qué, Alan? Tú lo acabas de mencionar. Cuando murió David, le recomendó a Salomón, a su hijo, quiero que recuerdes siempre que Dios conoce las intenciones y los motivos del corazón. Hay de a todos aquellos que se meten a las redes sociales con el propósito único, ¿verdad?, de traer seguidores o competir o monetizar. Y no en su corazón es ganar las almas y dar a conocer el mensaje del amor de Dios en la cruz de Cristo. Entonces, ¿verdad? Va a haber un juicio tremendo con millones de personas que están como youtuberos, como les llaman, que es lo que están haciendo. Lo único que están buscando es, O influencers también les sí, llaman. Influencers. atraer seguidores. Qué triste, ¿no? Y tú puedes ver así, me cuentan, ¿verdad? Que, oye, pues yo tengo ahora ya 10,000 seguidores más y lo anuncian públicamente. Y es muy triste, ¿no? Y hazle un like y hace esto para que me sigan y para que pueda tener más seguidores. Y es muy triste que la motivación sea esa y no realmente el amor a las almas. Yo te puedo decir algo, pa, de tantas cosas que tú me has enseñado, porque, bueno, sirvo a Dios, porque amo a Dios, pero también porque tú eres mi ejemplo. Y siempre lo fuiste y hasta la fecha eres mi padre, mi mejor amigo, sabes cuánto te amo, Gracias. pero has sido mi inspiración toda mi vida y, y yo sé que el ministerio no ha sido fácil. Estamos pasando de este tema a lo que es verdaderamente el ministerio,
porque hay 2, 3 cosas que quiero tocar rápidamente contigo, de que tú siempre me decías, ¿dónde están tus discípulos? Entonces, antes de que hubiera las redes sociales, era la moda de que los pastores o predicadores, entre más los invitaran a congresos a predicar o a otros lados, más los usaba Dios. Entonces todos aplaudían, no es que está predicando en el congreso de no sé dónde y en el congreso no. Entonces, porque predican en esos eventos, son grandes hombres de Dios. Así es. Pero tú siempre me decías a mí, ¿dónde están los discípulos de ese hombre? Exacto. O de ese pastor. Sus Timoteos. Regresaban a casa y no tenían nadie como escudero de oración, no formaban pastores, no formaban maestros. Entonces, puede haber mucha gente en las redes, puede haber mucha gente predicando, pero tú siempre me enseñaste a trabajar en los discípulos, Claro. en discipular personas. Eso es lo que nos mandó Jesús. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo mandó Jesús? Bueno, en primer lugar, no solamente es sembrar la palabra, sino también a las personas que sembramos la palabra y que están cerca de nosotros, familiares, en la iglesia, lo que sea, tenemos la responsabilidad de sobreedificarlos también. Como dice la Biblia en 1 Corintios 14:3, el que profetiza es el que habla para exhortar, consolar o edificar a la iglesia. Entonces tenemos nosotros que entender eso. Tenemos que a esas personas educarlas porque es nuestra responsabilidad. Y en segundo lugar, porque es el mandamiento de Jesús, Mateo 28. Vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos, o sea, hagan seguidores. ¿Cómo puedes tener un discípulo si no pasas tiempo con jóvenes o con personas durante la semana dándole estudios bíblicos? Entonces, muchos pastores, como tú dices, nada más se dedican a dar 1 o 2 mensajes el domingo, a viajar, pero cae ese pastor de una iglesia como están cayendo en Estados Unidos y no hay nadie que ocupe su lugar. Porque nunca prepararon discípulos y tienen que estar consiguiendo otros pastores y otras iglesias que ocupen el lugar de ese pastor, porque el pastor nunca dejó a personas preparadas, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dar a conocer estos hombres idóneos que sean responsables para poder enseñar. Entonces se ha olvidado completamente el discipulado y por eso cada vez que, como tú bien lo dices, cada vez que conozco a pastores les pregunto, ¿quiénes son tus Timoteos? ¿Cuántos discípulos tienes cerca de ti que tengas 4, 5, 6, 7 años que has venido viviendo con ellos enseñándoles la palabra de Dios? Y son contados con los dedos de la mano. Y fíjate que también el error es como Dios llama, ¿no? Como Dios llamó a sus 12, dice para que estuvieran con Él. Y luego los envió, pero ahora resulta que no fueron discípulos de nadie, no se discipularon con nadie y dicen que están de tiempo completo en el ministerio porque ya monetizan o porque ya esto, porque aquello, pero no tienen verdaderamente un ministerio, no tienen una influencia espiritual. Ni llamado. Y el peligro de lo que están diciendo muchas veces en las redes. Tú podrías decirle a muchos de los que están viendo este programa cómo discernir o cómo tener cuidado con tantas ya influencers o youtubers que quieren enseñar en las redes sociales, en YouTube. Mira, recordamos cuál fue el primer problema que enfrentó la iglesia primitiva. El primer problema que está en el libro de los Hechos, cuando las viudas de los griegos y de los judíos comenzaron a quejarse, ¿te acuerdas? Oye, no nos atienden. Y los apóstoles llegaron a un punto para reconocer que ellos no podían estar atendiendo a toda la gente al mismo tiempo. Entonces concluyeron algo después de haber orado, de que ellos iban a nombrar a diáconos, a personas cerca de nosotros que se encargaran de los ministerios y nosotros, los líderes, pudiéramos darle la prioridad a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Fuimos llamados a estudiar la Biblia y a vivir de rodillas. Este es nuestro llamado. Y tenemos que deslindar responsabilidades porque un pastor que no está 4 o 5 horas diarias en la mañana en la palabra de Dios, estudiando diccionario bíblico, concordancia, consultando, etcétera, etcétera, tanta literatura que tenemos ya y conocimiento por todas las redes sociales, por el internet,
Y no estamos usando estos medios cibernéticos y tecnológicos para edificar nuestra vida espiritual, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, desgraciadamente, no se dedican a eso los pastores. No están empeñados en estudiar las Escrituras, en profundizar las Escrituras. Yo conozco pastores que predican el mismo sermón hace 4 o 5 años. Y donde quiera que los invitan, tienen 2 o 3 sermones nada más. Esto es increíble, ¿no? Por el amor de Dios. Sí. Nos ha pasado pero bueno, es un tema muy importante porque no solamente no hay discípulos, no se han preparado. El otro día escuchaba una entrevista y se ve que estaba todo, como dices, ya ponen una cámara, todo se prepara y le dice uno al otro, ¿cómo es que sabes tanto de la Biblia? Así le preguntan, ay, ya sabes, ¿no? El otro así dice, no, pues es que yo dedico 30 minutos diario a estudiar la Biblia. Imagínate dedicarle nada más 30 minutos diario a una persona que se dice pastor o que se dice influencer o que te está enseñando la palabra de Dios. Tú acabas de mencionar mínimo 4 o 5 horas diarias en la palabra de Dios. Mínimo. ¿Verdad? Jesús pasaba noches enteras orando. Y de madrugada, dice, se paraba, ¿verdad? Y tus 47 años de ministerio, muchos dicen, yo quiero ser como Armando, yo quiero ser como Billy Graham, yo quiero ser como... Todos han empezado de cero. Nadie empieza en grande. Claro. Nadie empieza teniendo influencia espiritual y creo que el buen nombre, como dice el libro de Proverbios, la buena estima es más preciosa que las muchas piedras y las riquezas, ¿no? Porque un ministerio se hace de un buen nombre. Claro. Y este es un ministerio Vida Nueva para el Mundo de ya casi 50 años. Y la reputación del ministerio ha sido tu padre, que te has mantenido en santidad, te has mantenido bajo el mismo lineamiento durante estos 50 años y el Ministerio de Vida Nueva para el Mundo tiene un buen nombre, ¿verdad? Pero no ha sido así fácil siempre, porque hubo momentos en tu ministerio, y repito que yo viví 20 años con mi papá, desde que yo tenía los 5 años de edad, él se convirtió a Cristo y te devorabas la Biblia. Y lo único que querías es estar predicando y te ibas de chofer de los misioneros y te ibas de chofer y siempre andabas con misioneros bautistas, pentecostales, presbiterianos, sobre todo bautistas y presbiterianos. Cuando comenzaste tu ministerio no fue fácil, yo lo sé, lo vivimos, hubo mucha pobreza, hubo mucha necesidad, pero nunca nos faltó de comer. Así es. Como dice el dicho, el que llama paga, ¿no? Cuando Dios te llama, y es por eso que ahora tantos cobran, porque no fueron llamados, quizás. Claro. Y no confían en el Señor. Cantantes que cobran, predicadores que cobran, y bueno, es una locura. Me tocó vivir tiempos difíciles que tú viviste también dentro de tu ministerio, de mucho quebrantamiento. No es fácil la obra de Dios, ¿verdad que no? Yo siempre les digo a mucha gente que me hace la misma pregunta, si no fuera porque la gracia de Dios nos sostiene, yo estaría ahorita en un psiquiátrico. Así es. Sí. Si no fuera por la gracia de Dios, quién sabe, ¿verdad? Nadie tiene idea de las presiones, la persecución, las traiciones, las calumnias que uno tiene que padecer y atravesar. Nadie tiene idea de esto. Yo tengo imágenes, muchas imágenes de mi infancia, pero yo recuerdo en momentos muy difíciles dentro del ministerio que tú atravesabas, que atravesaba todo el ministerio que tú dirigías, que yo entraba temprano en la mañana a tu cuarto porque quería pedirte un permiso y estabas orando. Ay, mi papá está orando. Y de rodillas junto a tu cama. Entrar 1 hora después, te veía orando. Decía, ¿cómo ora mi papá de verdad? Y yo recuerdo haberte visto muchas veces hasta 2, 3 horas de rodillas junto a tu cama clamando a Dios,
orando, llorando. Yo lo vi en tu vida y y en vez de agarrar algún vicio malo, en vez de agarrar un medicamento malo, olvidar las penas o los dolores del ministerio con algo malo, tú te agarraste de Dios, te aferraste de Dios. Y eso le pasó a David. Digo, David se fue con Betsabé y cometió un grave pecado, pero todo el libro de los Salmos está plasmado del clamor de David hacia Dios, y por eso era un hombre conforme al corazón de Jehová. Y yo he visto eso en ti, lo he visto en tu ministerio, lo he visto en tu vida, los años que viví contigo. Y ahora puedo ver que todo lo que está pasando alrededor del ministerio que Dios te ha dado es porque tiene una base en la oración y en la palabra de Dios, ¿verdad? No puede ningún ministerio tener una base que no sea la oración y la palabra de Dios. No puede, ¿no? Imposible. Así es. Bueno, pues Alan, qué gusto me da. Sí, pues gracias a Dios. Ya 33 años contigo, trabajando, aunque yo estoy en Querétaro, pero ha sido para mí un verdadero honor, aunque sea tu hijo, trabajar contigo. Y para mí como padre, tenerte a ti como hijo, Alan. Gracias, papá. Pues. Has sido también, eres un grande hombre de Dios también. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Y pues ver a nuestros hijos también, ¿verdad? Cristian, a Caleba, ahora Estefano que está con el Señor, todos ellos, terceras generaciones, a David, a todos ellos sirviendo a Dios. Gracias por ese legado que nos han dejado Alejandro y tú, ¿verdad? Que fueron los primeros, los que pusieron el ejemplo en esta organización, y que sigan muchos años más. Amén. De seguir predicando la palabra de Dios, que te siga conservando con tanta salud, porque también te cuidas mucho, y gracias por esa salud que tienes, y pues gracias por este tiempo. Y pues muchas gracias, ha sido para mí tan lindo conversar con mi papá en este tiempo, y espero que sea el primero de muchas veces, de muchas ocasiones. Dios los bendiga y los esperamos. Saben que pueden buscarnos también en nuestras redes, nuestros noticieros también proféticos del doctor Armando Alducin Ministries, en nuestro Telegram también de noticias, nos pueden encontrar para estar enterados de la verdad, porque como dice mi padre, apasionados por la verdad. Hay tanto fake news en el mundo, tanta mentira, que de veras los invitamos a que ustedes en estas redes puedan estar enterados de la verdad y bien informados. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias, Padre. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. A todos también. Gracias por esto. Gracias a Dios. Amén. Amén.